Buenas tardes. Vamos a recuperar la idea de la explicación de los temas de historia de España enfocada a segundo de bachillerato para selectividad, que había quedado aparcado un tiempo atrás y que queremos darle forma para tratar de completar el temario de historia de España siglo XIX y XX, con la que vamos a tratar de explicar y fomentar la comprensión de estos episodios fundamentales para conocer un poco más concretamente los episodios más recientes de nuestra historia pasada, de nuestra historia del siglo XIX y XX, y con ello ayudar al alumnado que así lo precise para no solo repetir lo que dicen los apuntes, lo que explicamos en clase, sino para intentar reflexionar sobre ello a partir de una serie de preguntas que tenemos que hacernos y que tenemos que tener siempre en mente. Preguntas que tienen que responder para llegar a un punto final, que es el de comprender por qué y cómo suceden los acontecimientos. En este caso vamos a comenzar este bloque del siglo XIX por el sexenio democrático o sexenio revolucionario, un periodo de tiempo de 6 años, de 1868 a 1874, que tendrá eh, una vorágine de cambios políticos, sociales, económicos, que pretenderán, que perseguirán el objetivo de transformar la sociedad, de modernizar el país y que verá diferentes gobiernos, hasta 6 gobiernos, que verá eh, un sistema de gobierno provisional que es sucedido por la monarquía de una nueva casa dinástica como la Casa de Saboya, que continuará con la primera experiencia republicana de 1873 a 1874 y que finalizará abruptamente en un nuevo golpe de Estado, una de las dinámicas habituales en el siglo XIX español, en el golpismo para em, conquistar parcelas de poder, para transformar, llegar al poder de una forma abrupta. Pero ¿por qué hay golpes de Estado? ¿Y por qué hay un sexenio revolucionario? ¿Y por qué hay un destronamiento de la reina Isabel II? ¿Por qué esos generales Prim, Topete y Serrano van a reunirse en Cádiz y van a mm, convencer a la mayor parte del ejército, van a derrotar a las tropas realistas y van a implantar un gobierno provisional? ¿Qué lleva a ese gobierno provisional? ¿O qué lleva a esos militares, mejor dicho, a proclamar un gobierno provisional una vez que Isabel II no está? Pues todo esto es lo que vamos a tratar de desentrañar en esta explicación del tema, partiendo de, de una introducción en la que vamos a contextualizar una serie de preguntas que vamos a intentar responder y, y a partir de una visión en epígrafes del tema, pues trataré de intentar asentar ideas y conceptos que nos ayuden, como digo, a poder comprender y explicar el tema, que al fin y al cabo es lo que nosotros, o lo que vosotros perseguís y lo que vosotros buscáis. Vamos a iniciar esta introducción del tema con la siguiente imagen, una instantánea que muchos de vosotros ya conoceréis, que hemos utilizado en nuestras clases, en nuestras presentaciones, y que ilustra pues ese primer gobierno provisional de 1868-1869, que es la que aquí aparece en pantalla. Con él, con esta imagen, vamos a presentar este tema, el sexenio revolucionario
1868-1874, intentos democratizadores de la revolución al ensayo republicano. Con los Borbones, jamás. Con esa frase, Juan Prim, el que por entonces era presidente del gobierno, de este gobierno provisional no, sino del gobierno de 1870, abre la introducción a este tema, en el que se van a suceder pues, una serie de acontecimientos políticos, sociales, culturales y económicos también, y que van a asomar en España pues, unos primeros intentos democratizadores en un clima global, europeo, de profundas transformaciones, pleno auge de los nacionalismos, del imperialismo creciente. En esa segunda gran era de la industrialización, a la que España no llega en el mismo, o en el, en el tren de cabecera, o en la cabeza de esa carrera, pero no deja de ser España un país englobado y entroncado con la situación que vive Europa. No somos como país una excepción, aunque sí tiene particularidades la historia de España. Y en ese contexto del siglo XIX europeo en el que vemos revueltas y contrarrevueltas, revoluciones y contrarrevoluciones, pues tenemos que encuadrar también este momento de liberalismo que pretende asentarse, con ecos de carlismo por una parte que no deja de ser una amenaza para la estabilidad del país y para contrarrestar también esa monarquía más tradicionalista, el republicanismo que empieza a ser una fuerza con, con una base social que va aumentando y va ampliándose, sobre todo a partir de 1868, con la que vamos a tener que mirar desde diferentes ópticas, desde el prisma que nos da las diferentes ideologías y sensibilidades que existen en el país, para comprender este cóctel de asuntos políticos que tienen de todo. Tienen desde el destronamiento de Isabel II en 1868, que es con lo que vamos a comenzar, tienen un asesinato. El general Prim, el presidente del gobierno entonces, es el personaje que aparece empezando por izquierda, el cuarto, apoyando la mano sobre la silla. Y ese presidente del gobierno Prim es quien va a proponer la llegada de Amadeo de Saboya al trono de España, por quien quizá una de las razones por las cuales es eliminado de la ecuación, es decir, es asesinado. Vamos a iniciar el tema que repasa o que vamos a desarrollar a partir de los siguientes epígrafes, partiendo de la Revolución de septiembre de 1868, la llamada Gloriosa, y la caída de la monarquía, para posteriormente hablar del gobierno provisional, que es representado en esta imagen, esta fotografía, y la Constitución de 1869, primera constitución democrática del país. Eh, Esa constitución democrática, como digo, incluye la definición de España como una monarquía parlamentaria, por lo tanto hay que buscar un rey, y en esa búsqueda de rey se van a suceder una serie de intrigas que acabará, como digo, con Amadeo I como rey de España, un reinado breve, un reinado de 1871 a 1873, por una serie de dificultades que vamos a intentar desentrañar. Este reinado se ha interrumpido, ese reinado es abandonado, el trono es abandonado por Amadeo en 1873, el 11 de febrero, e inmediatamente después, el mismo día, la misma tarde, se convocan las Cortes en sesión conjunta de Congreso y Senado que proclaman la Primera República Española por unanimidad. Había llegado el momento de la República, una república con una base republicana, no mayoritaria, pero sí importante. También vamos a encontrarnos disensiones y vamos a encontrarnos con diferentes sensibilidades dentro del republicanismo, con un movimiento cantonalista que va a ser quizá la principal amenaza, el principal obstáculo que tienen que sortear los diferentes gobiernos, 4 gobiernos en apenas un año. Un movimiento obrero incipiente que, que, que llega pues, a partir de 1868 y que va a también poner patas arriba algunos estamentos tradicionales.
Y todo ello para tratar de comprender qué ha llevado a España hasta aquí. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Quiénes estuvieron detrás del destronamiento de Isabel II? ¿Y por qué? ¿Por qué asesinaron a Prim? ¿Por qué Amadeo I abandonó el trono en apenas 2 años? ¿Por qué se dice que fueron los primeros intentos democratizadores? ¿Quiénes se opusieron a la República? ¿Y a qué problemas tuvo que hacer frente este gobierno, estos 4 gobiernos republicanos en esta primera experiencia? ¿Por qué y cómo surgió el movimiento obrero en España? Cuestiones que vamos a intentar desentrañar en este importante periodo de 6 años que atravesó por todos los sistemas de gobierno, una regencia, un gobierno provisional, una monarquía parlamentaria, una república democrática y una dictadura, dando por Serrano, que abre este gobierno provisional, aparece en el centro la imagen de perfil, y acabando con Serrano como regente. Empieza el periodo Serrano, acaba el periodo Serrano. Pero vamos al principal, eh, a la principal razón que da origen a este movimiento revolucionario de septiembre de 1868, la caída de la monarquía, que lleva a un nutrido grupo de políticos, de militares, mayoritariamente liderados por Prim, Tupete y Serrano, a rebelarse y a pronunciarse contra la reina, contra una monarquía desgastada, contra una monarquía corrupta, que, que había dificultado hasta tal punto el acceso a la política de manera constitucional a los partidos progresistas o a las fuerzas demócratas, que empiezan a organizar y a orquestar una alternativa para llegar al poder. Todo esto dentro de un contexto de crisis, una triple dimensión, una causa, no hay una única causa, están las causas políticas, están las causas sociales y las económicas que van de la mano. Políticas, económicas y sociales son siempre las tres grandes, la tríada de causas que nos facilitan la comprensión de estas revoluciones. Y es que ante esa imposibilidad de llegar al gobierno de manera democrática, los progresistas y los demócratas, ante eh, esta prevalencia de los moderados en los gobiernos de Isabel II, pues van a comenzar a gestar una sublevación que eh, se nutre de diferentes grupos políticos. No solo estamos hablando de progresistas ni de demócratas, también hay algunos desafectos unionistas, sobre todo a la muerte de O'Donnell, y republicanos que van a incidir en la necesidad de destronar a Isabel II. Ya no solo acabar con los gobiernos moderados, sino también acabar con esa monarquía obsoleta, enquistada, que consideraban que era uno de los principales males que había en el país. Por tanto, Isabel II, cuando se ve desprovista del apoyo que tenía con Narváez tras la muerte de Narváez y tras la muerte de O'Donnell I, va a facilitar esa intervención militar, esa nueva intervención militar, esa gesta de movimientos insurreccionales que ya había tenido previamente algunos episodios, como los sucesos de la noche de San Daniel y demás, y la sublevación del cuartel de San Gil. Bueno, pero para no retrotraernos mucho más atrás en el tiempo, partimos de este pacto Ostende, que insistimos en resumir que tiene un objetivo doble, el de acabar con los gobiernos moderados y poder llegar al poder mediante elecciones, una vez que se ha derrocado al gobierno moderado y a Isabel II, y también pues em, facilitar un progreso a nivel constitucional en España, porque la Constitución de 1845 de marcado carácter moderado, se había quedado atrasada para una gran parte de la política de esta época. Por tanto, la muerte de O'Donnell en 1867 y la posterior muerte de Narváez en 1868 van a favorecer esa corriente de adhesiones a la causa revolucionaria que llegaría de forma organizada desde la mayoría de los cuarteles. A partir de 1868 se empieza a gestar esa sublevación militar, ese pronunciamiento militar,
que tendrá lugar en septiembre de 1868, eh, empezado por Topete en Cádiz un día antes de lo que estaba previsto que se llevara a cabo el alzamiento militar contra el gobierno de Isabel II. Y poco a poco el resto de ciudades se fueron levantando en armas para defender la libertad, el orden y la honradez. La honradez ante el grito de Viva España con honra y abajo los Borbones, que van a ser dos de los principales lemas que se van a repetir en estos años, en estas fechas. Rápidamente consiguen el apoyo de la aprobación gaditana, rápidamente se extiende o se expande por diferentes ciudades como Málaga, Almería o Cartagena, comenzando así esa revolución gloriosa, una revolución gloriosa que, que está detrás de o que es el origen de este nuevo periodo de tiempo. A todo esto, la reina en 1868, septiembre, acostumbraba a tener sus vacaciones en el norte, en San Sebastián o en Vizcaya. En este caso estaba en Lekeitio, cuando les ordena la noticia de que se han sublevado los ejércitos, o gran parte del ejército, pero la reina no atiende del todo, no toma muy en cuenta esta nueva sublevación, que ya había visto varias sublevaciones desde su infancia, y pensó que sería una más de las múltiples oleadas de sublevaciones y golpes de Estado con las que tuvo que lidiar prácticamente desde su llegada al trono y como también había visto su madre o incluso su padre. La revolución extendida, la revolución conseguida tras la batalla de Alcolea en Córdoba, hace que la reina sienta la necesidad de huir del país. Desde Lekeitio va a San Sebastián, toma un tren, marcha a Francia, donde quedará exiliada ya de por vida. En ese momento, las juntas revolucionarias lideran una revolución hasta conformar un gobierno provisional, que es este gobierno conformado por estos hombres que aparecen en la imagen. Destacamos, aparte de Prim, Serrano y Topete, que aparecen en el centro de la imagen, pues a Sagasta, a la izquierda de Juan Prim, y a Manuel Ruiz Zorrilla, otro de los fundamentales políticos de este periodo de tiempo. Ese gobierno provisional tiene un objetivo claro: convocar cortes constituyentes y proclamar una nueva constitución. Ese gobierno provisional, liderado por Serrano como jefe del Ejecutivo, acompañado de Prim, de Tupete o de Ruiz Zorrilla, como hemos dicho, favorece la idea de democracia real, o lo más parecido a la democracia real. Se convocan elecciones y en 1869 se proclamará una nueva constitución resultante de las Cortes Constituyentes de esas elecciones. Dijimos que había una triple causa, una triple dimensión: la política, hemos citado esa inestabilidad política, esa dificultad a la hora de ceder el poder por parte de los progresistas. Vamos a ver también esa dimensión económica, una crisis continua de subsistencia, una crisis económica que se arrastraba desde pues prácticamente mediados del siglo XIX. De hecho, no llegó a haber una estabilidad económica en todo el siglo XIX, a la que se suma una crisis financiera a partir de la crisis de los ferrocarriles desde mediados del siglo XIX. Pero sobre todo esa crisis industrial que en Cataluña va a afectar a la industria textil, que se abastecía de gran parte del algodón importado de Estados Unidos, y que la guerra de sucesión estadounidense, pues, esa guerra de sucesión, de secesión, no sucesión, perdón, guerra de secesión americana va a dificultar y a encarecer la importación de esta materia prima, al mismo tiempo que también encarecía la demanda de productos textiles debido a la crisis económica propia del país. Además, también tenemos una crisis de subsistencia por la subida del precio de los alimentos debido a una serie de malas cosechas. Una serie de malas cosechas y de escasez de productos básicos como el arroz o el bacalao y su consiguiente subida de precios. Todo este ambiente de crisis generó un fuerte clima de contestación social. Esa crispación social va a ser ese tercer elemento, tanto en el campo como en la ciudad, que aporta sustento a las razones por las cuales triunfa la Revolución Gloriosa. Esa revolución triunfa y ese gobierno provisional lleva a cabo una serie de reformas desde el momento en el que llegan al poder. Y es que el gobierno provisional y la Constitución de 1869, este segundo epígrafe del tema,
se pone manos a la obra en el momento en el que consiguen em, liderar asentar esa revolución. Destacamos unos decretos de corte progresista, unos derechos, una serie de- de leyes, entre las que vamos a destacar el sufragio universal masculino, pero para mayores de 25 años. Y estos son los que serán convocados, todos estos hombres de más de 25 años, son convocados a unas elecciones a cortes constituyentes. Estas cortes constituyentes, ¿qué pretenden? Pues elaborar una constitución que tenga una, que amplíe la base social, que amplíe los derechos y las libertades eh, de la sociedad, de la mayoría de la sociedad. Entre ellos vamos a reconocer, o se va a reconocer el derecho de manifestación, de reunión y de asociación, la libertad de enseñanza y la igualdad para obtener empleo. Son elementos que hoy en día tenemos asimilados como algo natural, pero que costó implantar. También se establece la libertad de profesar de manera pública o privada cualquier religión, que se mantenía el culto católico, el Estado. La Constitución también lo que pretende es proclamar la soberanía nacional, que emana de la legitimidad de la monarquía eh, como sistema de gobierno. Y una separación de poderes que será también fundamental para desarrollar esta soberanía nacional. El rey no puede promulgar, o sea, el rey no puede vetar leyes, pero sí podía promulgarlas. El Estado se declara monárquico, pero esa potestad del rey residía exclusivamente en las Cortes. Unas Cortes que se componen de Congreso y de Senado y que deben reunirse al mismo tiempo. Es por eso por lo que posteriormente proclamarán la Primera República. Además, también se plantean una serie de reformas en Cuba y en Puerto Rico, que van a empezar a gozar de los mismos derechos existentes que los existentes en la península ibérica. Y en este contexto, pues esa constitución que se aprueba en junio de 1869 promulga esa eh, forma de gobierno que es una monarquía parlamentaria y esa monarquía parlamentaria eh, se va a encontrar con un problema, el país no tiene rey y hay que buscar un rey. De aquí parte el principal obstáculo a los que tiene que enfrentarse este gobierno. Un gobierno que ya no es provisional, un gobierno que ya tiene al PRIM como jefe del Ejecutivo y que plantea pues una serie de candidatos, pero es que hay muchos políticos, hay muchos grupos y hay muchos intereses, hay diferentes candidatos que van asociados a diferentes intereses a nivel em, europeo, partiendo de los Borbones, a los que Prim se había opuesto contundentemente, no solo Prim, sino también todo un grueso de políticos de este momento, así como la parte de la población, con ese grito de abajo los Borbones ante la Revolución. Lo que dificulta la llegada al trono de uno de los principales conspiradores contra Isabel II, que fue Antonio de Orleans, el duque de Montpensier, cuñado de la reina, precisamente, a quien culpan algunos de ellos de estar, algunos de los monárquicos isabelinos, de estar detrás de esa sublevación, de esa gestación de la Revolución Gloriosa. No obstante, Antonio de Orleans sí que tenía interés en llegar a ser rey de España, pero uno de los obstáculos que también frenó su propuesta o su votación fue ese duelo que tuvo a muerte contra su primo, eh, que le imposibilitó o hizo que fuera vetado por algunos candidatos, por algunas personas, y es que un candidato con la mano manchada de sangre no podía ser rey de España. En ese momento tenemos además una escalada de confrontación de naciones e imperios, esa carrera por dominar Europa y dominar el mundo, y van a erigirse dos protagonistas que son pues, la Francia que intenta contrarrestar el poder de la potente Prusia, con Otto von Bismarck a la cabeza, y entre ellos surgirá un conflicto.
a raíz de la propuesta de Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, candidato prusiano, candidato alemán al trono de España, que fue rechazado por Francia, que fue rechazado por Bélgica también, y que generó esa guerra franco-prusiana entre 1870 y 1871. Es decir, la repercusión global que tiene el conflicto sucesorio en España, lo vemos, esas aristas las vemos en Europa. Enfrentamiento por controlar, por dominar una monarquía importante, un país importante como España. También hay un candidato portugués, Fernando de Coburgo. Una buena propuesta para muchos de los políticos de ese momento, pero la idea, la posibilidad de que Portugal y España conformaran una gran monarquía también fue un obstáculo para que fuera elegido y también fue rechazado por la mayoría de la comunidad internacional, sobre todo los países europeos. También fue propuesto Espartero, ya un anciano Espartero que tiene 77 años en este periodo de tiempo y tampoco estaba demasiado interesado en em, adentrarse en una aventura que preveía no saldría demasiado bien. Estaba ya retirado en Logroño, que cumplió con creces con su labor política durante el primer tercio, primera mitad del siglo XIX. Y queda un último candidato que es el que a la postre va a ser el elegido, que es el hijo del rey Víctor Manuel II de Italia, un rey que había conseguido la unificación de Italia, una nueva nación sur de Europa, una poderosa región un país industrializándose con un rey con simpatías en Europa, con cierta reputación, que plantea la importancia de tener visibilidad en el exterior y por eso plantea o propone a su hijo Amadeo, Amadeo de Saboya, un joven de 25 años que no tiene especial interés en ser rey de España, pero que es convencido por su padre, que obedece al padre. La propuesta convence a Prim, no es ninguno de esos candidatos que había sido vetado por ninguna de las fuerzas y es con el que más consenso hay. Pero claro, tenemos un Congreso formado por diferentes fuerzas políticas, entre las cuales están los carlistas, entre las cuales están los republicanos. Dos fuerzas políticas que no van a querer una monarquía. Unos, en el caso de los republicanos, y otros que van a apostar por la figura del candidato carlista, que va a ser la propuesta que hacen los propios carlistas. Quienes no van a estar en el Congreso en este momento, quienes no van a tener representación parlamentaria, van a ser los moderados, castigados por esa corrupción política que habían llevado a cabo durante gran parte del siglo XIX. Por tanto, tenemos aquí planteada la sucesión o la elección de un monarca y la peculiaridad de este periodo de tiempo es que el monarca no va a ser elegido a dedo o no va a ser heredado el trono, sino que va a ser elegido democráticamente. Amadeo I es elegido a las Cortes en 1870. Se vota la elección de un rey en noviembre de 1870 y con 191 votos a favor, con una amplia mayoría, pero sin unanimidad, Amadeo es elegido rey de España. Monarquía democrática. Por primera vez en la historia de España conseguimos o se consigue una a priori estabilidad, puesto el Congreso había hablado. La elección resultó complicada, ya lo hemos dado, y va a generar enemistades, va a generar rencillas entre las diferentes fuerzas políticas, y Prim queda señalado, porque hay muchos de los diferentes líderes políticos, entre ellos Serrano, que no van a ver con buenos ojos la llegada de Amadeo de Saboya a España. No obstante, era un rey extranjero y para muchos de los compatriotas del siglo XIX, un rey extranjero no es la mejor opción para llevar a cabo esa transformación que necesita el país. Eh, esta quizás es la razón por la cual, o esta es una de las razones por las cuales Amadeo de Saboya se va a encontrar con un grave problema a la hora de enfrentarse al reinado. Y es que Prim va a sufrir un atentado el 27 de diciembre de 1870. Cuando sale del Congreso y se dirige a su domicilio, es atacado, es en una emboscada, en la calle del Turco, y a raíz de las heridas sufridas, parece ser que pues, 3 días después fallece.
fallece el mismo día que Amadeo desembarca en Cartagena. La primera noticia que recibe Amadeo cuando llega a España es que Prim ha sido asesinado. El principal valedor de Amadeo I no está para poder facilitarle la incorporación al rey. Han asesinado al presidente del gobierno. Los intereses son múltiples y los misterios que envuelven a este asesinato también. Pero entre los sospechosos siempre anduvo Serrano y siempre anduvieron, pues, tanto los republicanos como algún que otro eh, afín a los Borbones. El caso es que empezaba mal la aventura de Amadeo como rey de España. Es el principal valedor del monarca italiano, bien visto por gran parte de la sociedad europea, por su labor ilustrada, sus gustos exquisitos, pero también por su, por su intento de modernizar el país, por su intención de, desde su nacionalidad italiana, conseguir un progreso para el país. No obstante, él abandona el país triste y él abandona el país dolido con la no aceptación de su figura. Y es que fue rechazado por su condición extranjero. O también el republicanismo tiene un fuerte impacto en este rechazo a Amadeo Saboya. Esa, esa labor de gobierno de Amadeo I, en colaboración con los primeros ministros, con o los jefes de gobierno, pues va a ser tensa en muchos momentos, va a haber dimisiones, va a haber destituciones. Y en estos 2 años va a tener diferentes conflictos, va a tener que enfrentarse incluso a una serie de, de atentados. El intentó acabar con su vida en 1872. No obstante, él, a pesar de ser casi obligado a mantenerse en palacio, intentó siempre estar en contacto con el pueblo, contacto con diferentes ciudades. Y, y en este contexto, pues nos encontramos a un rey que pretende modernizar, como digo, el país, pero se encuentra con una serie de obstáculos. Ya no solo es la oposición de los alfonsinos, de los borbónicos, sino también la oposición de los moderados y de la Iglesia, que van a preferir pues una rama española de la monarquía como la de los Borbones. También los republicanos que jaleaban a las clases populares contra la monarquía, intentando asentar un creciente fervor republicano y un movimiento obrero que va de la mano y que va a ser uno de los principales conflictos sociales y económicos y políticos en este momento. Asimismo, los carlistas aprovecharon la crisis para levantarse contra los liberales y en 1872 arrancaría la tercera guerra carlista, la tercera y la última, para imponer a su candidato, apoyado sobre todo por la Iglesia, por esa nobleza reaccionaria, por algunos de los terratenientes con intereses en las colonias ante las propuestas tanto de los liberales progresistas como de la propia monarquía de Amadeo. Y a todo esto, allí en las tierras americanas, en las colonias, va a surgir la insurrección cubana de 1868, una insurrección autonomista, independentista, que busca en la población criolla o liderada por la población criolla, por parte de la población criolla, liberarse del yugo de los españoles, promoviendo el fin de la esclavitud y sobre todo consiguiendo la independencia, a lo cual los intereses de los empresarios españoles se van a oponer. Todo esto va a derivar en van a ser parte de las diferentes razones por las cuales Amadeo tiene un periodo complejo, con problemas económicos que agravan eh, la situación económica y política del país, por lo que en 1873 Amadeo pues decide renunciar a la corona el 11 de febrero de 1873, despidiéndose con una frase que vendría a resumir todos los males que tiene el país, que no es otra que la de que vendría a decir que todos los propios enemigos de España son los españoles, que no tenemos enemigos fuera, y que eso es lo que le entristece y lo que le apena. Somos o son los propios españoles los que están destruyendo desde dentro al país, y que no se desprendía de su amor por España, pero que no aguantaba más. Esa misma tarde, las Cortes en esta sesión conjunta proclamaron la Primera República, una Primera República
que más allá de apaciguar ánimos políticos, pues va a generar también una serie de reacciones. Y es que eh, ante el fracaso liberal de la monarquía de Amadeo I, 11 meses de gobierno republicanos incrementaron las tensiones políticas. Esas tensiones políticas van a tener mucho más, em, mucho más conflictos, sobre todo en el mundo, en el mundo del republicanismo. Republicanismo, como digo, creciente. Y ese republicanismo creciente no deja de, no deja de ser, mm, no deja de ser una constante en estos años. 11 meses de gobierno republicanos con 4 presidentes del gobierno, incrementando la tensión política, agravadas por los insurgentes cantonalistas en Cartagena y en otros lugares de España, interpretando de forma diferente esa república. Una república que va a ser más intransigente para los cantonalistas y este quizás es uno de los principales problemas que va a tener el movimiento republicano y esa primera república. En esta imagen que había pasado por alto, pues vemos la ilustración que muestra la llegada o la visita de Amadeo, de Saboya a Amadeo I al féretro de Juan Prim a su llegada a España el 30 de diciembre de 1870, justo 3 días antes de ser proclamado rey. Y volviendo a la Primera República, a esos 4 gobiernos, el periodo republicano lo va a inaugurar Estanislao Figueras. Estanislao Figueras fue el primer presidente de la República Española y desde el primer momento van a iniciar una serie de transformaciones o de reformas, reformas que vayan acompañadas de mejoras para el país, de mejoras sobre todo para las clases populares. Eso es lo que busca principalmente la Primera República. Y para ello se van a llevar a cabo una serie de propuestas de reforma a nivel sobre todo social y económico, como por ejemplo va a ser la supresión del impuesto de consumos o, o la abolición de las quintas. Problemas que además, bueno, reformas que generan problemas, porque eh, Estanislao Figueras, que aparece aquí en esta imagen, a la derecha, plantea pues reducir consumos, es decir, el impuesto a consumos, pero esto va a generar un problema a la hacienda pública, porque este impuesto indirecto eh, que beneficiaba a las clases populares, pues va a agravar el déficit público de la hacienda. Ya hemos dicho que es una constante en la historia de España tener eh, enquistada una grave crisis económica heredada prácticamente desde la guerra de la independencia. Además, la eliminación de las quintas propició que el ejército se viera debilitado. Al reducirse el número de soldados reclutados por este sistema y, y ante esa insurrección carlista, el ejército pues tampoco pudo hacer frente tal y como se hubiera esperado. Figueras mantuvo vigente la Constitución de 1869 hasta que las nuevas Cortes promulgaran un nuevo texto legal, un nuevo modelo de Estado. Entre federalismo o centralismo unitario, pues andaban las dos ramas del republicanismo, más allá o aparte de la propia interpretación cantonalista. Pi Margall sustituye a Estanislao Figueras en junio ante esta creciente inestabilidad, ¿no? Ante esta dificultad para llevar a cabo las reformas que podemos citar también, entre las que podemos citar la separación de la Iglesia y el Estado, eh, el Estado dejaba de financiar a la Iglesia, se va a reglamentar el trabajo infantil, prohibiendo emplear a niños menores de 10 años en fábricas o minas, eso va a ser fundamental, uno de los grandes logros a nivel social y de derechos humanos para la Primera República, así como la abolición de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico.
Con Pi y Margall, pues la soberanía pasa a ser popular, con un sufragio universal masculino, a partir de 21 años. La soberanía pasa a ser popular, con libertad de culto, como hemos dicho, propuestas para una nueva constitución que garantizaba autonomía para 17 estados federales, pero que no llega a ser aprobada. Ante la agitación cantonal que reclama esa independencia o esa gestión propia, ese cantón de Cartagena, no solo en Cartagena, pero como paradigma del cantonalismo, Cartagena supone una amenaza para algunos y un reto para otros. Pi Margall abandona el poder, que pasa a Salmerón. Salmerón toma las riendas brevemente hasta que su incapacidad para dar respuesta a los acontecimientos que se van sucediendo en diferentes ciudades andaluzas y sobre todo en Cartagena, hacen que Castelar dé un giro a la política, haciendo la represión su principal arma. Los conflictos no cesan, la represión es la única forma que entiende Castelar para poder controlar la situación. Un ejército que actúa de forma contundente contra los cantonalistas, ese cantón de Cartagena que se prolonga hasta 1874. Pero la situación política no es nada halagüeña, a pesar de esos intentos democratizadores, a pesar de las propuestas de modernizar, de dotar de derechos y libertades al país. eh, un grupo de militares más propensos a la monarquía borbónica, monárquicos convencidos, van a gestar un golpe de Estado que acabará en 1874 con la República, después de ese gobierno dictatorial o autoritario más bien de Castelar, esa República Unitaria de Castelar. Va a tener en el golpe de Estado de Pavía en enero de 1874 el fin abrupto de la Primera República. Una Primera República que no había conseguido, no había logrado eh, implantar y desarrollar todos las, los objetivos que se había planteado. En esta ilustración podemos observar algunos de los problemas o cómo ven los problemas desde la prensa satírica. Aparece Castelar a la izquierda con unión, orden, patriotismo, sensatez, moralidad, justicia y derechos y deberes. A Pi Margall, incapaz de controlar las diferentes interpretaciones del republicanismo. Eh, bueno, pues una curiosa manera de interpretar esa situación política vista por la prensa, una labor fundamental en la historia política del siglo XIX, porque no obstante es una de las armas y de las herramientas políticas con las que cuentan los diferentes grupos políticos. Y volviendo al golpe de Pavía en 1874, en enero de 1874, el general entra en las Cortes, disuelve el Parlamento y proclama eh, un periodo de transición. Disuelve las Cortes, la República como tal deja de tener vigencia, pero sigue sin haber rey. Mientras tanto, pues mientras se restituyese al monarca, se encargaría del gobierno Serrano, un Serrano que pasa a ser regente de nuevo. Dirigirá a modo de presidente de la República, dirigirá el gobierno de forma muy autoritaria, suspendiendo las garantías constitucionales, utilizando la fuerza y la represión para controlar cualquier atisbo de reacción el, em, ante las continuas amenazas, el movimiento obrero, republicanismo, progresistas, demócratas, etcétera, y hasta final de año gobernará de forma autoritaria. Durante este periodo de tiempo, en este año 1874, el partido alfonsino, del que forma parte Cánovas del Castillo, está gestando la restauración borbónica de la monarquía, la vuelta de Alfonso XII al trono, pero preparándolo de forma pacífica. De forma pacífica y de forma legal.
Pero a finales de año, el 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos se pronuncia en Sagunto y proclama rey de España Alfonso XII, pues cercenando un poco la idea de Cánovas del Castillo de llevar a cabo una restauración pacífica. Martínez Campos se anticipa a esa proclamación o a esa idea de Cánovas del Castillo e inauguraríamos un nuevo periodo de tiempo, que es la restauración borbónica, que, bueno, pues partiría de ese diciembre de 1874 como nueva etapa en la historia de España. Dicho lo cual, y contextualizado un poco en lo esencial el periodo en el que nos hemos desenvuelto en estos 6 años de continuos cambios, hay un elemento fundamental que es el movimiento obrero. Un movimiento obrero que hemos decidido separar y citar independientemente, con el que vamos a cerrar el tema. El movimiento obrero va a ser quizá ese intento de dotar a los trabajadores, es una forma de organizar, ¿sabes?, política y socialmente a los trabajadores, esa am, búsqueda de derechos laborales en pleno auge de las nuevas ideologías, como eran el marxismo, que nace en 1848 tras el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, o del anarquismo. Y es que vincula al anarquismo y ante las crecientes desigualdades y la precariedad laboral, sobre todo del sector industrial español, va a surgir o va a llegar a España la ideología anarquista de manos de Fanelli, de uno de los discípulos de Bakunin, de los ideólogos del anarquismo. Aquí en Barcelona y en Madrid crea secciones de la Internacional, de la AIT, de la Asociación Internacional de Trabajadores. Esa, esa AIT verá o será el inicio del movimiento obrero y busca sobre todo la participación del obrero industrial, de ese proletariado que necesita de configurarse como fuerza sindical, como fuerza fundamental que dé respuesta a los abusos de los patronos. Y la importancia y el peso político y social del movimiento obrero no va a dejar de crecer a partir de entonces. Y el marxismo y el anarquismo van a ser las dos fuerzas políticas, las dos fuerzas ideológicas que cautivaron a los trabajadores en base sobre todo a esa idea de igualdad y a la lucha del proletariado para abolir las clases sociales, para conquistar derechos, para tomar el poder y para eh, configurar un nuevo modelo de sociedad. Ese marxismo que concluiría con la dictadura del proletariado una vez que hubieran tomado los medios de producción, que derivará, no obstante, en conflictividad y violencia entre proletarios y entre patronos, entre obreros y patronos, y que será una constante, como digo, ya en el último tramo del siglo XIX, a partir de la Restauración. Ese auge del movimiento obrero generará conflictividad en España y no dejaremos de verla hasta bien entrado el siglo XX. En conclusión, en resumen, podemos decir que en 6 años hubo 6 gobiernos, hubo varios gobiernos, hubo muchos intentos reformadores, pocos resultados reales, poco tiempo para implantar esas reformas, con un primer intento democratizador con diferentes enemigos desde dentro y desde fuera del Estado, desde dentro del gobierno y desde fuera del gobierno. La propia lucha de poderes entre Serrano y Prim dificultan esa implantación de una monarquía parlamentaria con el asesinato de Prim en 1870, con nuevas ideologías que van ganando peso en España, como son el republicanismo asociado al movimiento obrero, y con una pregunta que quedará por responder. Quizá no es fácil de responder y quizá tampoco podemos banalizarla, pero ¿estaba España preparada para un reinado de modernidad e ilustración como el de Amadeo I? ¿Estaba España preparada para la democracia? ¿Estaba el republicanismo capacitado para liderar el país? ¿Estaba España capacitada para sustentar ese entusiasmo popular a través de las elecciones y conquistar derechos y conquistar
mm, la calle a través de las organizaciones políticas? Pues la respuesta podría ser que todavía no. La respuesta podría ser que tenía demasiados obstáculos en el camino y que el liberalismo, a pesar de haber quedado asentado, estuvo dinamitado y zarandeado políticamente por diferentes intereses, por diferentes intenciones, desde los carlistas a los borbónicos, pasando por los republicanos y en la sombra del trabajo de Cánovas del Castillo por intentar restaurar la figura de la monarquía borbónica en persona de Alfonso XII, cuestión que hemos dicho conseguiría o adelantaría Martínez Campos en 1874, en diciembre de 1874, dando origen a ese nuevo periodo de la historia de España que arrancaría a partir de 1875. A partir de 1875 hablamos de la restauración borbónica, que pone fin al sexenio democrático o sexenio revolucionario. Y con esto pues finalizaríamos la exposición de este tema de la historia de España de 1868 a 1874.